Una locura. ¿Podemos decir que este es el principio del fin? Solo que son muchos kilómetros, que hay mucho ripio. Imagínense el frío que debe hacer acá en invierno. Estamos a punto de cargar el combustible más caro de la historia de Hakuna Matata por el mundo. Qué loco llegar manejando al Círculo Polar Ártico. Me parece una locura absoluta. Estamos viendo un animal que nunca habíamos visto. Uf. Pero se destruyó la cubierta. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Arrancamos una nueva aventura. ¿Cómo me gustan los videos de aventuras? Estaba pensando que cuando sentamos acá es porque se viene algo. Anuncios. Estamos por hacer la última y gran aventura en Alaska. Como les contamos en el segundo episodio de esta miniserie de Alaska, les contamos cuáles iban a ser todos los planes de lo que íbamos a recorrer por acá y teníamos latente el deseo de llegar hasta el Ártico con la camioneta, que no solo es llegar al océano Ártico, sino que además allí finaliza la carretera panamericana que hemos venido transitando a lo largo de estos más de 4 años y medio viajando por América. Como para hacer una analogía, sería lo mismo que ir a Ushuaia y llegar a Bahía La Pataya, que es donde arranca la ruta 3 allá al final, con la salvedad que ahí está muy cerquita, en un ratito llegás y acá ya van a ver toda la aventura y la travesía que vamos a hacer para llegar al Ártico. En estos momentos nos encontramos en la ciudad de Fairbanks y estamos a 800 kilómetros de Prudhoe Bay, a unas 11 horas nos marca el GPS, pero no solo la gran distancia que tenemos de viaje, sino que gran parte de la ruta es de ripio y tiene algunas particularidades que nos han contado, que el tráfico de camiones es muy alto y por eso el riesgo de, no lo quiero ni decir, no lo voy a decir porque soy muy cabulera, entonces riesgos de camino de piedra, camiones a alta velocidad, entenderán. Así que bueno, vamos a hacer todo el preparativo porque son varias cosas que hay que acomodar, porque van a ser varios días y hay alguna sorpresita también en el camino que ya les vamos a contar. Vamos a hacer una lista con todos los quehaceres que tenemos que cumplir antes de emprender ruta hacia el océano Ártico. Checklist para Prudhoe Bay. Tenemos que vaciar los tanques de agua, cargar agua, ir al supermercado porque no tenemos nada de provisiones, revisar la camioneta, que esté todo en orden con los neumáticos, revisar el combustible porque, spoiler alert, hay una sola estación de servicio en el camino. Dejar subido el video de YouTube y por último, reservar la excursión. Esas son todas las cosas que tenemos que hacer. A medida que vayamos haciendo cada una de ellas, les vamos a ir contando más detalles. Primera parada, Dump Station, para descargar aguas y ver si ahí también podemos recargar agua potable. Dump Station, miren, ahí para descargar y acá en la pared para cargar agua. Normalmente en los mismos lugares que podemos hacer la descarga de aguas, que para quienes preguntan, de adentro nosotros tenemos una válvula que se abre y de ahí cae. Normalmente también en los mismos lugares es donde aprovechamos a cargar agua. Para el agua limpia, que del tanque que nosotros tenemos de 200 litros, también tenemos una válvula para que una vez que el tanque se llena, cerrarla y que no rebalse o no se salga hacia afuera donde nosotros la cargamos. Y dentro tenemos un indicador, así vemos cuánto le falta, ya está casi llenándose. Ya tenemos las dos primeras tareas listas, vaciar tanques de agua y cargar agua, 2 de 6. Ahora vamos a cargar combustible y revisar la camioneta en general. Y acá por un lado vamos a obviamente llenar el tanque de combustible, pero además en algún momento se lo hemos mostrado, pero tenemos una reserva de 3 bidones de combustible que para estos casos viene súper bien y la verdad que queda re cómoda. Hicimos este depósito acá, todo listo, 3 bidones de 20 litros de combustible y el tanque lleno. Y también aprovechamos, miren ahí acá para revisar el aire de las cubiertas, dice servicio gratuito durante los horarios del día. Neumáticos listos en condiciones. De todos modos, también nosotros tenemos un inflador para
cualquier cosita es importante siempre llevar en cada viaje. Ya estamos en el supermercado, nos vamos a hacer las compras para los próximos días. Ya llenamos la heladera, estamos listos para seguir con los quehaceres del día. Y ahora vamos a hacer la última tarea en la ciudad. Vamos a dejar subido el video de YouTube para que, como siempre, tengan videos todos los jueves y domingos. Pero como tenemos muy poquito tiempo, hoy vamos a hacer algo diferente. Probablemente algunos que hayan visto los episodios anteriores se acuerden, si no, les contamos. Cuando nosotros llegamos a Alaska, queríamos subir el súper emotivo video de la llegada a Alaska y tuvimos muchísimos problemas. Se nos cayó la subida del video, lo volvíamos a poner a subir, no subía. Y eso nos pasó varias veces acá en Alaska. No sé si era por la cuestión climática, las nubes, no lo sé, que los satélites no funcionan tan bien, no lo sé. Pero muchas veces tuvimos dificultades para subir nuestros videos de YouTube, que además, por cierto, son muy pesados. Nosotros subimos videos en 4K, entonces pesan muchos gigas. Por ejemplo, ese de la llegada a Alaska pesaba 25 gigas. Y como queremos dejar todo listo antes de irnos para el Ártico, nos vinimos a la biblioteca, que nos han dicho que el internet es muy bueno, es muy rápido. Así que, de hecho, muchas personas vienen a trabajar acá. Miren qué bonito que está. Santi, ya se vino. Wow, qué buena que está la biblioteca. Qué belleza de lugar. La velocidad del internet no tiene nombre, tiene más de 200 megas de subida, con lo cual podemos subir el video súper rápido, pero hay una cuestión acá, que estamos conectados a una red pública y el riesgo que tiene estar conectados a redes públicas es que hackers se pueden meter en tu privacidad. Entonces, para esas cosas es muy importante usar una VPN, que es una Virtual Private Network. Para explicarlo de una manera fácil, lo que hace una VPN es encriptar tu conexión para evitar que otras personas accedan a tus datos y a tu información. Entonces, siempre que nos conectamos a redes públicas, lo que hacemos es activar nuestra VPN. Muchas veces nos pasa que queremos realizar algún trámite en plataformas de Argentina que no podemos acceder porque estamos en estos momentos, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces es necesario usar una VPN con la cual nosotros podemos cambiar nuestra ubicación y mostrarle al sistema que estamos virtualmente en Argentina. Para todo esto que te contamos, nosotros usamos Surfshark, que además de ser una VPN, tiene Surfshark One, donde además tenemos antivirus. Y con la misma suscripción que tenemos, nos sirve para usarlo en las dos computadoras, en los celulares, así que la verdad es que está buenísimo para proteger tu seguridad. Así que te invitamos que vos también asegures tu privacidad con Surfshark. Usando el código 6S vas a tener 4 meses extra y además tenés 30 días de garantía de devolución de tu dinero si no te sirvió. En la descripción te dejamos el link. Qué placer el internet. No llegamos a acomodarnos que se subió el video. Vamos a hacer un 360. Miren lo que son las bibliotecas públicas acá. Es impresionante. Estamos hablando despacito porque encima que el estadounidense, viste que es todo tranquilo y respetuoso. Imagínate en una biblioteca, no vuela una mosca. La verdad es que está espectacular. Así que ya tenemos una tarea completada más. Ya estamos casi listos. Falta una sorpresa. Y nos vamos al Ártico. Bueno, y no solo era quehaceres domésticos. Ahora que ya hemos cumplido con todas las tareas de la lista, estamos casi listos. Esta aventura no la vamos a hacer solos, vamos a hacerla con Easy y con Ula, que como les veníamos contando por las condiciones del camino, ellos no se animaban a hacerla con su combi, así que los vamos a recibir en nuestra casa y vamos a ir todos juntos hacia el Ártico. Expreso Ártico Polar, ¿están listos? Hola, Ártico, mijo. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, ocupas. ¿Esa mochila están vendiendo algo o qué? Llevamos la carpa para cuando nos dejéis ahí en el Ártico, ya tenemos la carpa ahí. 3 días calculamos estar. Miren todo lo que trajeron. 3 días. Adelante. Vamos para allá. Y los primeros kilómetros vamos a hacerlos también con el mamotreto. Así Primero, que, y no sé, vamos a ver hasta dónde. Conociéndolos, porque, Tiene aguante el mamotreto. lo vamos a ir llevando como fuimos a la labra A de la la labra de la calle. Así calle. vamos poquito, De a vamos hasta el poquito. círculo, ahí vemos qué pasa. y Mira, cuando menos me dé cuenta, ya tengo la bikini puesta y me estoy tirando al mar. Y ahora sí, oficialmente en la ruta, nos esperan 790 kilómetros para llegar a Prudhoe Bay, que termina la ruta panamericana. Así que allá vamos. Endings were not something for me. I drove around all across the land, thought that I was caught in a one-man band, but playing all those sad and lonely songs. My faith was lost, my hope was gone.
solo que son muchos kilómetros, que hay mucho ripio, también hay un montón de para y siga, como le llaman en Colombia. Están haciendo reparaciones en la ruta que solo se puede de una mano, así que estamos acá parados y aprovechamos a bajar a hacer unos mates. Algunos aprovechan a ponerse un poquito románticos acá en la ruta. Le convidamos mate a nuestros amigos. Y de paso vamos a hacer cambio de equipo. Se fueron los chicos allá en el Mamotrito y las chicas nos venimos acá. Y por supuesto con mate. A la jacureta, obvio. Ya estamos preparadas. Yo no entiendo muy bien dónde estamos, pero este cartel es para festejar. Damos inicio oficialmente a que estamos ingresando en la Dalton Highway. Esta ruta muy famosa, que es este último tramo de la Panamericana que vamos a hacer, inicia acá. Recién pasamos un pueblito que se llama Leavenworth y desde acá inicia la Dalton Highway que finaliza en Prudhoe Bay. Son unas 414 millas, así que... Nossa, la cantidad de kilómetros por delante. Lo bueno de pensarlo en millas es que es menos. Pero cuesta lo mismo hacerlo. Es un montón de kilómetros. Pero me re emociona estar acá. Obviamente que no es tanto como cuando fue el cartel de Alaska, pero tantas veces vi este cartel en películas, fotos, redes sociales y demás. Y me parece un sueño estar acá. Y porque además es la entrada al Ártico. O sea... Una locura. ¿Podemos decir que este es el principio del fin? No vas a empezar a llorar. No estoy preparada para eso. Bueno, todavía. yo lo voy a decir. Es el principio del fin. Porque miren, ahora sí, el pedacito de ruta que queda, llegamos al Ártico, donde se termina la famosa ruta panamericana y la ruta, porque no hay más nada que hacer para el norte. Salvo que la jaconeta se convierta en un vehículo anfibio, ¿no? Y siguiendo con la temática tiros y armas, mira los balazos que hay en este cartel. Poné la mano al lado. O sea, te pegan un tiro de esto en la cabeza, pero no te la encuentran más. Después de haber estado un buen rato sacando divertidas fotos en el cartel de la Dalton Highway, vamos a seguir viaje. No sé cuándo llegaremos porque estamos disfrutando un montón. Si hay cada cartel nos vamos a tardar el tiempo que tardamos en este para sacarnos una foto, llegaremos Hasta que no cae el primer copo de nieve, de acá nos vamos. No, por favor, porque acá no si nos pasa eso no salimos. Came along with the love so strong. You took me out of the cold into the fire. You're picking me up when I'm down on the ground. Whenever I'm alone, you are lifting me higher. And when I am lost, you make sure that I'm found. 10 de la noche, hemos avanzado unos 208 kilómetros y miren, hemos parado en este lugar, en este pequeño laguito para pasar la noche. Ahí está Gris, por ahí anda Pelu y acá vamos a pasar la noche. Miren la mugre que tiene la camioneta ya en 200 kilómetros. Tremendo cómo estaba el camino, el barro que tiene acá. Así que lo que nos espera... I know it's nothing new, but it's so good to see you. Y los chicos por acá, no hace ni 5 minutos que llegamos, que ya prendieron un fueguito para cenar algo rico. Estamos a 590 kilómetros de Prudhoe Bay, así que acá pasaremos la noche. Y de repente, mientras estábamos acá preparando el asado, los chicos vieron un oso allá a lo lejos. Para mí sintió el olor a las patitas de pollo que sacamos para hacer la parrilla. Es un oso negro, pero es muy grande porque está lejos y miren el tamaño que tiene. ¿Estará dando vuelta el lago para venir para acá? No sé, pero qué bueno que lo vimos de aquel lado del lago, ¿no? Mira, 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 se está viniendo para el lago. I can't believe you love me, oh, oh, oh. I just feel so lucky, oh, oh, oh. Still can't believe you love me. Cena lista, nos hemos venido a la casa del pueblo. Es que es muy amplio y muy cómodo el motorhome, así que vamos a cenar algo rico por acá.
Y ya estamos listos para dormir. Acá tenemos a nuestros invitados. Dice que están de acampada en la jacuneta. Total, estamos de acampada. Bueno, vamos a ver si dormimos. Nos vamos a dormir, que mañana arrancamos tempranito porque nos esperan muchos kilómetros. It's just us two, me and 8 de la mañana, ya estamos en la ruta nuevamente. Nos esperan unos 590 kilómetros el día de hoy para llegar a Prudhoe Bay, pero antes vamos a cumplir otro hito en este viaje, que es ingresar oficialmente al Círculo Polar Ártico, porque vamos a cruzar esa línea. En estos momentos estamos a unos 200 kilómetros aproximadamente de ahí, y después recién ahí vamos a continuar para llegar finalmente a Prudhoe Bay. Qué loco llegar manejando al Círculo Polar Ártico. Me parece una locura absoluta. Y llegar manejando desde Argentina No, hasta Alaska es- también es otra locura. Vemos el mapa donde estamos y es impresionante. oh, where I'd rather be than with you. Oh no, I can't believe you love me. Y vamos a hacer la primera carga de combustible. Qué locura estar cargando. Qué locura el precio. ¿Cuánto? A ver. 7,49. 7,50. Finalmente no pudimos cargar combustible porque abre recién a las 9 de la mañana, pero estamos aproximadamente a unos 150 kilómetros del próximo lugar que venden combustible. O sea, medio tanque de combustible, tenemos los 3 bidones que son de 20 litros cada uno. Chicos de la ruta también están con combustible, así que vamos hacia la siguiente parada. Y miren a dónde estamos a punto de llegar al Círculo Polar Ártico. Yo igual tengo que decir algo. Yo me imaginaba el Círculo Polar Ártico de hielo. O sea, Y con nunca. nieve. Claro, no, sí. No, o sea, no me imaginaba que era algo así que se podía llegar manejando. Nunca lo había pensado. Y ahí tenemos el cartel. Hemos llegado al Círculo Polar Ártico. ¡Qué locura! ¡Vamos! Me encantó el cartel. O sea, el Círculo Polar Ártico es el círculo delimitado por esta línea imaginaria que, como el Ecuador, es una línea imaginaria, que a partir de acá es donde arranca el Círculo Polar Ártico. Miren, nosotros estamos acá, nosotros hemos venido manejando desde por acá hasta acá. Y es raro ver el mapa mundi, ¿sería? Sí, el globo terráqueo. Desde así de arriba. arriba. Me pasó el otro día cuando fuimos al Denali, podemos a poner una fotito acá y que se ve similar a esto, ¿no? Lo cerquita que estamos de Rusia y visto desde arriba, como no estamos acostumbrados, obviamente que para las personas que vienen en estas latitudes debe ser normal ver el mapa así, para nosotros no, y me parece muy raro. Miren, y ver que acá- estamos en el extremo norte, Mal. en el polo Del norte, mundo. o sea, en el polo Literal. norte. Esto es Estados Unidos, por acá hay parte de Canadá, Groenlandia, por acá está, no sé, Noruega. Noruega, Finlandia. Suecia. Ajá. Mirá Suecia lo al norte que está. Y todo esto es Rusia, la parte más grande. Pero qué loco verlo así. Me encantó. Che, ¿y si ahora seguimos con la jaconeta así? No se puede. Pero estaría muy bueno. Sería muy copado poder cruzar de acá para allá. Nos morimos de ganas, fue un plan que teníamos inicialmente, pero Mi no amor, es posible. llegamos Qué al locura, Ártico. O sea, tenemos un nivel de locura en la cabeza que es como, llegamos al Ártico y es como cuando uno mira el mapa y mirás dónde estás, es Qué loco. desde dónde vinimos manejando, o sea, desde el extremo, desde el polo sur al polo norte. Y estábamos acá en el cartel del Ártico sacando una foto y paró Scat, que es de Arizona, que está viajando acá con su motorhome y nos invitó a desayunar, está haciendo huevo revuelto para todos. ¡Qué buena onda! Muy buena onda, dijo, ¿ya comieron? Vengan, terminen de sacar fotos y vienen a desayunar acá. Mirá, así que viene un toldito y acá estamos. Y antes de despedirnos,
del cartel del Círculo Ártico, vamos a dejar nuestro sticker acá porque hay un montón de stickers y lo vamos a hacer al lado de los chicos de la ruta que lo acaban de pegar recién. Qué loco, ¿no? Una aventura más con amigos y pegando stickers en el Ártico. ¿Cuándo en la vida te hubieras imaginado? Nunca. A ver si alguien viene hasta acá y nos etiqueta. Va a ser difícil que alguien venga hasta acá y nos etiquete, pero bueno, si algún aventurero llega hasta acá, esperamos su foto con el sticker. Ya estamos listas para emprender ruta. Por este lado vamos el equipo femenino, los varones se van en el mamotreto, pero como les mostramos al principio del video, en la lista de pendientes había una actividad que era la de reservar una excursión. Nosotros estamos haciendo esta ruta para llegar a Prudhoe Bay, que es donde finaliza la ruta panamericana, pero además vamos a estar llegando al Ártico, al océano Ártico. Si ahora hemos entrado en la zona del Círculo Polar Ártico al cruzar esta línea imaginaria, pero allá vamos a llegar al océano. La particularidad que tiene es que ahí está lleno de empresas petroleras, entonces toda esa zona está privatizada y no es de libre acceso para poder llegar al océano. Por lo tanto, se debe contratar una excursión sí o sí, y ya con todo lo que veníamos leyendo, hablando con otras personas que ya han estado allá, lo recomendable es realizar esa reserva antes porque hay solamente 2 tours, uno en la mañana y uno por la tarde. Entonces no sabíamos con el tiempo que nos va a llevar en la ruta para llegar hasta allá, no nos queríamos comprometer en un horario. Ahora ya viendo el tiempo que nos está llevando, así que vamos a hacer la reserva. Ya tenemos reserva para todos para mañana. Es importante hacerlo con tiempo porque, por ejemplo, ya para mañana, en la mañana, que el primer tour es a las 8:30 de la mañana, ya no hay disponibilidad, así que solamente quedaba para las 3 de la tarde, lo cual para nosotros mejor porque nos da un poco más de alivio no llegar tan jugados con el tiempo, y tiene un costo de $89 por persona. Hay que hacerlo por la página web preferentemente porque hay muchos datos para completar, así que ya tenemos excursión al Ártico. ¿Te vas a meter conmigo al Ártico mañana? Compromiso asumido, gente. Ya estamos en el Ártico. ¿Ese compromiso es de que te vas a meter al Ártico conmigo? Sí, me voy a meter. ¡Ay, Dios! ¿Para qué digo? ¿Para qué digo? Para que me inviten si saben cómo me pongo. ¿Cómo me pongo? What it means to grow. Oh, yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Acabamos de llegar a Cool Foot. Pie frío sería la traducción, así que imagínense el frío que debe hacer acá en invierno. Y para los que no se hayan percatado que la jacuneta va ahí adelante, hace varios kilómetros que nos hemos separado. Yo me vine al mamotreto con el equipo de los chicos y las chicas están en la jacuneta, así que la verdad que fue una gran decisión venir a hacer este camino en compañía porque es largo. Parada técnica para abastecernos de combustible y oficialmente estamos a punto de cargar el combustible más caro de la historia de Hakuna Matata por el mundo, $7.50 el galón de diésel. Pero bueno, no hay opción porque es la única estación de servicio que hay. Las otras que vimos el precio era aproximadamente el mismo, así que vamos a llenar el tanque. Tanque lleno, hemos pagado $112 para llenar el tanque de la camioneta. Ya con la panza llena de la camioneta, tenemos el tanque lleno. Estamos listos para seguir ruta. Nos quedan 390 kilómetros para llegar finalmente a Prudhoe Bay y ahí ni bien retomamos la Dalton Highway. Había un cartel explicando esto mismo que les contamos hace unos minutos atrás respecto a que esa es la única ruta para llegar al Ártico, pero estaba la explicación de que toda esa zona es privada, entonces si uno desea llegar al océano Ártico, sí o sí debe contratar un tour, y estaban 2 empresas que son con las que se pueden contratar. Una de ellas es con la que nosotros ya hicimos la reserva. Miren, acabamos de ver un grizzly acá comiendo.
Estamos viendo un animal que nunca habíamos visto. Se llama musk ox, como un bisonte. Tremendo el tamaño que tiene. Está muy difícil filmarlo, pero bueno, el animal en la traducción al español es buey almizclero. Eso nos dice San Google. Masa corporal de 180 a 410 kilos. Son unas bestias. Longitud de 2 a 2,5 metros el macho adulto y la hembra entre 1,4 y 2 metros. Yo solo cruzo los dedos de que venga un poquito más cerca si lo podemos captar con la cámara. Está muy lejos. Igual se ve impresionante. Uf, Pero se destruyó la cubierta. mal loco. No, pero venía, o sea, se acaba de destruir. ¿Ahora? Y si no lo hubiera sentido, si veníamos, ¿Y qué sentiste arrancó el ahora? ripio recién. Empezó a hacer como que se acaba de reventar la cubierta. Pero se destruyó. Sí, pero instantáneamente fue. Y arrancar con el humor de esto. ¿Ustedes creían que solo íbamos a tener anécdotas en el norte argentino? No, mira, Pues no. acá también, en el norte Pues no, mi americano. ciela. Ustedes, inquilinos ocupas, creían que esto era... Aquí hay de todo, pasa de todo en esta vida, oye. Mirá la velocidad a la que pasa. Guarda, él guarda. Ay, y vos que te has estrenado el mameluco, yo no lo puedo creer, lo feliz que estoy. Por suerte bajó la velocidad, este que venía acá, súper rápido. Gracias. ¡Vamos! Se destruyó. Y esta vez... Tengo cosa neumática. Qué bueno es estar con amigos. Porque esto en otro momento hubiese sido... Y qué bueno, porque en cualquier lugar del mundo sería de noche, caótico. Son unas 10:30 de la noche. ¿Sí? Y podemos ¿Qué hacer hora todo el es? día. 10:30, exactamente. 22:24 de la noche. Para contrataciones crónicas de una van. Y como les decíamos, es importante tener inflador para revisarla, que quede bien. Así vale la pena pinchar una cubierta, ¿eh? Muy bien, mi amor. Igual, Qué bueno estar con amigos. espectacular. Gracias, amigos.
de verdad. Gracias, yo quedo 5 ahí como gracias por todo. Y a los amigos de los chicos de la ruta, una aventura más. Gracias, amigos. Qué bueno seguir coleccionando Aventuras, ¿no? con las balizas. No, pusimos balizas. Esta vuelta pusimos balizas. No, pero la otra vez también hay balizas. La foto de noche es con balizas. Y Mari, una genia que se vino a hacernos mates calentitos, a asistir acá. Así que un placer compartir anécdotas y aventuras como estas con amigos que se hacen sin duda que más llevaderas y queda una anécdota más de la cual nos acordaremos por siempre. Bueno, estamos para seguir. Estamos para seguir. 56.678 con esta camioneta. Primera pinchadura, segunda pinchadura en el viaje. La primera había sido 30 kilómetros antes de llegar a La Quiaca, en Argentina. Y ahí llevábamos aproximadamente unos 30.000, si mal no recuerdo. Por suerte cambiamos rápido, todo bien. Las 11 de la noche, casi. Estamos a 100 kilómetros de completar esta travesía y llegar a Prudhoe Bay, así que esperemos que la luz nos acompañe y lleguemos sin problemas. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de